Vivencias. Con el doctor Ricardo Velasco, hoy viendo qué rol juegan las hormonas en los cambios del humor de la mujer, ya que es el mes de la mujer. Este mes de marzo lo vamos a destinar los distintos programas enfocados exclusivamente a la salud femenina. Muy bienvenido, Ricardo. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, la verdad. Los cambios de humor y las hormonas, un tema que a las mujeres a lo largo de toda la vida nos va tocando, ¿no? Sí. En diferentes etapas, en la adolescencia, en el embarazo, en el ciclo menstrual, y todas de alguna manera nos vamos enfrentando a estos cambios de humor, estos cambios hormonales que repercuten en el humor. ¿Qué rol juegan entonces, empecemos a ver, las hormonas en estos cambios de humor? Bueno, la mujer obviamente tiene varios ciclos en su vida, en el cual en la primera etapa, desde el nacimiento y hasta la pubertad, comienza la etapa donde empieza el tenor hormonal a actuar, o sea, que se concluye con la menarca, o sea, con su primera menstruación. Sí. Después está la etapa, lo que se llama genital activa, que es mientras la mujer está menstruando, desde los 12, 13 años hasta los 45, 50, sí, donde la mujer tiene los ciclos bifásicos, estrógenos, progesterona, que es el ciclo bifásico típico, que se acompaña con la etapa, o sea, esto acompaña y ayuda en la etapa reproductiva. Claro. Y después viene una tercera etapa, que es la etapa menopáusica o posreproductiva, sí, donde también el cambio se vuelve tiende a ser monofásico, predominando la progesterona. Entonces de aquí empiezan a aparecer también otros cambios físicos, cambios en el humor, cambios en la distribución de grasa, cambios en el estímulo de otras hormonas, porque el sistema está todo concatenado, el sistema endocrinológico está todo enganchado uno con el otro. La mujer, que era el sexo débil, en realidad biológicamente es el sexo más fuerte. Porque es el que tiene que ser más fuerte, porque es el que mantiene la reproducción humana. O sea, el hombre, como dicen, ponemos la semillita, nosotros aportamos el espermatozoide, pero el proceso de ovulación del óvulo y de la gestación se produce dentro de la matriz, dentro del útero, y el útero, lo aportador, es la mujer. Entonces, eso lleva una preparación física, y la naturaleza, en la evolución de estos miles de años, ha perfeccionado esa, y además le ha dado a la mujer, de por sí tiene una impronta psíquica que es más fuerte en ese sentido. Por eso en este mes de la mujer queremos encarar varias cosas. Empezamos con el ciclo hormonal, empezamos los disturbios hormonales, después hablaremos de la prevención del cáncer de cuello uterino, después hablaremos de la prevención del cáncer de mama, y después hablaremos en otra charla de las causas de mortalidad de la mujer, que curiosamente no están encausadas justamente con los disturbios hormonales. Las mujeres, la primera causa de muerte siguen siendo las enfermedades cardiovasculares, y la mujer en un infarto se manifiesta distinto del hombre. Es decir, puede ser el dolor típico precordial y la irradiación al brazo, puede ser un síntoma o puede faltar. Digo, esto es una característica, yo un poco haciendo un raconto de lo que vamos a hablar en las próximas charlas, porque la mujer, ya te digo, biológicamente ha generado una resistencia, mayor fuerza, mayor umbral para el dolor, y bueno, en realidad es una fortaleza, que eso del sexo débil porque la estructura muscular es más chica, es más débil, pero en realidad biológicamente la mujer es bastante más fuerte. Es bastante más fuerte, pero se tiene que enfrentar a estos temas hormonales toda su vida, ¿no? Claro, bueno. Entonces, y viste que todas somos diferentes. Hay mujeres que pasan por el ciclo menstrual y no tienen dolor, ni parece que se enteraron, y hay otras que lo pasan muy mal, con dolores abdominales, dolores de cabeza, se sienten hinchadas, o sea, hay muchos síntomas que son bastante incómodos, ¿no? Claro, porque hay que ver si el sistema empieza a madurar
todo a la misma vez, o sea, el sistema endocrino empieza a... porque todo estimula la ovulación, o sea, todo se prepara, el mecanismo lo prepara para que tengan una ovulación y una germinación del bebé, ¿verdad? Claro. O sea, preparan la matriz para todo eso. A ver, Entonces, viste que hay, a propósito de esto que estás diciendo, muchas veces se dice, está con el síndrome premenstrual. A ver, claro, ¿qué es el síndrome el premenstrual? síndrome premenstrual se le llama cuando la mujer en realidad está por menstruar, y entonces es una etapa donde está más Sensible. inflamada, más sensible, más molesta, porque está molesta, porque está con dolorimientos, se siente hinchada, se siente más sensible también. más con dolor de cabeza, más como que embotado. O sea, puede variar en cada persona, pueden variar en cada ciclo, claro. y eso mismo varía también en distintas etapas de la vida. Claro. Hay mujeres que son sumamente regulares en su hemorragia menstrual hasta que de repente tienen un embarazo y después de ese parto se empiezan a regularizar, como que el reloj biológico se regulariza. Hay mujeres que ovulan más de una vez al mes. La ovulación en general es fija, y la ovulación, ya te digo, en parte depende de ese ciclo bifásico, que es la progesterona en la primera quincena y el día 14, perdón, la progesterona viene y después los estrógenos, ¿verdad? Entonces, al no producirse, al producir más de una ovulación, los ciclos son más cortos y también el malestar a veces es mayor. Claro. Sí, tiene que ver con eso, pero ¿cómo de alguna manera prepararnos para enfrentar estos cambios, ¿no? Porque cada mujer es diferente, pero a lo largo de la vida uno se va conociendo y va viendo que reacciona mes a mes de una manera o de otra. En el caso de que una mujer llegue a la consulta y te diga, bueno, está sufriendo de estos cambios de humor porque los ciclos son dolorosos, son más a menudo, o está pasando también, como decías tú, por la menopausia, ¿qué le aconsejas a una mujer que llega a la consulta y te dice, bueno, doctor, estoy terrible con el humor, que no sé qué hacer, pero es todo debido a mi ciclo menstrual? Bueno, primero la tengo que escuchar, después interrogarla un poco en el ambiente familiar, cómo está, porque lo psíquico en esto, si bien es físico, depende una enormidad. Y después sí le tengo que solicitar los estudios, las dosificaciones hormonales, los estudios indirectos. El Papa Nicolau es un estudio que ve la descamación, pero también puede ser hormonal. O sea, sí, puede ser oncológico o puede ser hormonal. Que eso nos da una idea de la evolución del ciclo. Ajá. Entonces, el ciclo puede ser anovulatorio, puede ser que, si es una mujer, depende de qué edad, arriba de los 42 años puede estar comenzando una premenopausia. Claro. Entonces, los síntomas que tiene no son por estar la ovulación o por estar, sino porque está en una premenopausia. O sea, le está faltando. ¿Y eso se ve en el Papa Nicolau, entonces? Se ve que el ciclo hormonal, no es lo bifásico, en fin. Se pueden ver en varias cosas. El estudio no es uno solo. Hay dosificaciones hormonales, claro, hay el estudio del Papa Nicolau, hay una ecografía. Las ecografías hoy por hoy, que no es invasivo, por supuesto el examen clínico que lo realiza el ginecólogo, pero las ecografías también, que no es invasivo. A veces vemos que tienen algunas formaciones quísticas en ovario, claro, que lo cual son muy molestas. Son muy dolorosas. Hay enfermedades tipo inflamatorias, tipo hormonales, como la endometriosis, que es otra cosa que es muy molesta y que puede tener, bueno, puede ser causa de esterilidad, claro, ¿verdad? Entonces, acá hay que descartar qué es lo normal y qué es lo normal para esta señora, y si hubo un cambio de un tiempo a esta parte. Claro. Porque no estamos enfermos hasta que empezamos a estarlo. Claro. Entonces, y por eso es importante consultar. Exacto. O cuando hay un cambio, o cuando realmente la mujer se siente que no está pudiendo con esos ciclos, ¿no? No, mira, hay estudios espectaculares, estudios muy buenos que han hecho en mujeres en lugares de guerra, ahora que hemos tenido varias, guerras tipo étnicas, limpiezas étnicas, en las cuales las mujeres en etapa de guerra muchas veces dejan de menstruar, y no porque estén desnutridas, algunas sí, claro, sí, unas por desnutrición, otras por el estrés agudo. Claro. Entonces dejan de menstruar,
hay apariciones de cosas que son hallazgos como que defensa del propio organismo. Hacia la persona, hacia la agresión que está recibiendo. Claro. De orden ambiental, de orden psíquico, porque una persona tú la rescatás, la tenés en un campo refugiado, pero esa persona sigue con su trauma. Claro. Esa persona sigue, si participó en una matanza, si estuvo en una donde eliminaron al hombre, queridos, a sus seres queridos, sus padres, sus hijos, su marido, en fin, los traumas de esos permanecen. Y los cambios hormonales también. Tienen que ver. La otra cosa que hay que investigar, si hubo, porque ahora se está usando mucho también, las dichosas dietas de adelgazamiento o para mantenernos en la figura, qué estuvo tomando, qué está tomando. Es importante. Si está haciendo una dieta, ¿cuánto hace que la está haciendo? ¿Qué tipo de dieta está haciendo? Porque las dietas multicarenciadas, muchas veces en personas jóvenes, claro, obviamente son en personas jóvenes que quieren mantener estilizada la figura, tienen reservas, hasta que las reservas se terminan, y cuando las reservas empiezan a faltar, falta el magnesio, falta vitamina B, falta la vitamina C, es donde empiezan a aparecer, falta el hierro, empiezan a aparecer las patologías, y una de ellas pueden ser a nivel menstrual. Claro. Cuando no estamos comiendo nada de grasa, una dieta hipocalórica, muy débil en calorías, terminan, una de las que se ve en la desnutrición es que la mujer deja de menstruar. Y deja de menstruar bastante temprano. Por supuesto que también eso se está acompañando no solo en la desnutrición, en otro tipo de patología, la falta de la libido. Ajá. También el estudio del libido, que a veces estamos un poco en el complejo de cómo interrogarlo, pero es importante, porque puede ser causa o consecuencia de algo. Sí. Una mujer que tiene un trastorno del tiroides seguramente va a tener la libido baja. Claro. Y que todo esto tiene repercusión en la vida de las mujeres. Y si te parece, vamos a hacer una breve pausa y vamos viendo cómo de alguna manera estos cambios de humor y estos cambios hormonales repercuten en la mujer. Y entonces vamos a entrar, si te parece, en esto que estabas contándonos, el tema de la alimentación, del descanso, del consumo de sustancias, que también hoy por hoy mucha gente consume drogas. Sí. ¿Qué impacto tiene también en las hormonas y en los cambios de humor de la mujer? Si te parece, lo analizamos después de la pausa. Vida Sana, la columna del doctor Ricardo Velasco en Vivencias. Nos fuimos a la pausa y analizando los temas del cambio de humor, con lo que tiene que ver con las hormonas y la repercusión que tienen en nuestro estado hormonal, anímico, las dietas que lo venías analizando, las dietas que hacemos, el descanso también, cuánto descansamos, lo estresados que estamos, lo que consumimos, y dentro de lo que consumimos hoy por hoy hay muchas drogas legales e ilegales que también por eso afectan, ¿no? La toma de sustancias, todos son químicos que se metabolizan en el hígado y que obviamente van por todo el organismo, o sea, actúan donde debe actuar, para lo cual la tomamos, y donde no pensamos que va a actuar también. Entonces, a veces hay una persona que tiene cierta sensibilidad hacia la toma de un antibiótico porque lo necesita por una infección, o bien lo peor es que muchas veces la toma por automedicación, y esa persona descubre que tiene una sensibilización cuando esa persona de repente deja de menstruar, porque por una sensibilización cruzada que puede haber, que no es lo común, es rara, pero ocurre, que de repente tuvo que tomar un antibiótico, alguna de las eritromicina, alguna de las ampicilinas semisintéticas, y capaz que esa persona pasa 2 meses sin menstruar. Y dígame del público si no les ha pasado, no han sentido de alguien que ha pasado así. ¿Por qué? Porque la toman automedicación muchas veces, o bien el médico le dice del control y después porque ya me mejoré ni siquiera voy, y eso es un síntoma a tener, porque esa, por ejemplo, sea una droga que tal vez no deba consumir esa persona. Claro, porque esa reacción no es normal. El consumo del alcohol. El alcohol tampoco es un irritante gástrico, es un estimulante abajo de eso, y un depresor a altas dosis. Claro. Es un tóxico. Muchas veces si tenemos nuestro hígado con cierta lesión
o tenemos la falta de una enzima que es la que metaboliza el alcohol, también puede disminuir nuestro tenor hormonal. Claro. Porque la fábrica del organismo, el metabolismo nuestro, sí, obviamente los estrógenos, todo eso se producen a nivel de ovario. Después tenemos otras hormonas que se producen a nivel de suprarrenal. Claro. Y después hay otras que son a nivel tiroideo, pero todo está entremezclado y todo va a metabolizarse, y el gran purificador es el hígado. Con esto quiero decir que a veces estamos tomando cosas con una idea, porque nadie quiere estar enfermo. Yo no creo que nadie quiera sentirse enfermo, pero no nos hacemos bien porque no estamos bien informados o no estamos bien chequeados y entonces nos alejamos de lo que estamos queriendo, de nuestra meta, que es sentirnos mejor, es estar mejor, es vernos mejor. Ya te digo, yo insisto mucho en la asociación de ese ciclo bifásico con la asociación con el tiroides. Porque el tiroides lo buscamos cuando allá vemos que la persona, después que hizo unas dietas, después que tomó aquellas pastillas, si me haría el tiroides, no sea cosa que yo esté mal, no sea cosa que tenga un hipotiroidismo. Claro. Y entonces, después tenemos un hipotiroidismo más todos los cambios químicos por la toma de todas esas sustancias que también afectaron. Claro. Y tenemos la pérdida, por ejemplo, de magnesio, la pérdida de potasio, la pérdida de hierro, la pérdida de zinc, que todas esas pérdidas o las carencias de eso repercuten en nuestro organismo, en nuestra estructura. Y dentro de estos cambios que estamos viendo de humor y de las hormonas, la tiroide es algo que ya lo hemos hablado en otras oportunidades, hay que también estudiársela, ¿no? ¿Cómo no? Por ejemplo, y desde niñas, desde que son adolescentes. por ejemplo, las mujeres que muchas veces nos consultan, y este es un trastorno de la libido es estimulada en parte por la testosterona. Testosterona en la mujer. En la mujer. ¿Quién segrega la testosterona en la mujer? La suprarrenal. En el hombre tenemos, sí, la suprarrenal, pero sobre todo el testículo, porque es la hormona masculinizante, claro, ¿verdad? Un trastorno que tengamos en la suprarrenal, a veces la repercusión está en la libido de la persona. Claro. Pero muchas veces eso está en función de un trastorno tiroideo, un trastorno que se va, como es como una pieza de relojería, donde se mueve una pieza, se mueven todas. Sí. Entonces, a veces hay que hay que estudiarlas todas. Claro. Hay que interrogar muy bien a la persona, hay que ver qué comió, hay que ver qué estuvo tomando, qué tipo de actividades hace. Claro. Las actividades muy estresantes nos mantienen una adrenalina muy arriba, y eso hace que la suprarrenal segregue mucho cortisol, y a veces hace que se segregue menos testosterona. Claro. Entonces, eso nos lleva a que a veces, si bien tengamos una hormona, un ciclo bifásico, no nos sintamos bien, tengamos algún trastorno, por ejemplo, en cuanto a la libido, y no insisto en la libido por un poco como broma, lo insisto en serio, sí. porque la libido es lo que nos mueve, es el motor que nos mueve. Es el motor que te da ganas o para el deseo que es parte sexual, de la función, claro, es parte de la función normal. Claro. En la libido está presente en la naturaleza, en la primera etapa del ciclo menstrual, sobre todo estimulado por el deseo de la reproducción. Es una respuesta hormonal que tiene la naturaleza. La libido, cada vez que una mujer tiene un problema o algo, a veces debe ser por esto que estás diciendo. Claro, pero muchas veces son los problemas psíquicos, pero muchas veces son problemas físicos, y nosotros estamos a veces tomando sustancias que nos están combatiendo justamente cuando fumamos, cuando tomamos alcohol, cuando consumimos alguna de las drogas, por ejemplo. El cannabis, por ejemplo, alguna de esas drogas tiene un efecto inhibitorio. O sea, no son beneficiosas. Para la libido sabemos que hay cosas que no son beneficiosas. Entonces, debemos estar informados. Informados, claro. O sea, si decidís consumir alguna sustancia, saber los pros y los contras. Claro, exactamente. O sea, no hay sustancias especialmente contraindicadas. Tienen su indicación y un tiempo.
Claro. Sin duda, si requieren alguna sustancia, siempre hablamos de lo medicinal, nunca hablamos de lo recreativo. Claro. Lo recreativo, obviamente, sabemos que nada va a ser bueno. Ni el tabaco es bueno, ni el alcohol es bueno, ni las drogas son buenas. Vamos a entendernos. Sí, sí, son sí. todos recreativos. Permitimos, negociamos, claro, porque sabemos que es de alguna manera es la forma de estar en la sociedad y que te sigan escuchando. No, y el consumo moderado, Claro. Tampoco esperemos en la medida que se pueda y que el organismo lo permita. Claro. Y hay que ver las condiciones de cada persona, ¿no? Y como decís siempre, si es una persona sana o tiene alguna patología, porque ahí se le va a complicar. Exactamente. También en qué etapa de la vida está. Claro. ¿Tá? Porque si esta persona está en la etapa de posmenopáusica, donde empiezan las tufonadas, los calores, la sensación de ahogamiento, que son por disturbios, son por el exceso de la progesterona, sí. Bueno, esa persona tal vez le solucionemos con algún tipo de ansiolítico, algún tipo de medicación que en realidad nos ayuda a descansar, nos ayuda a bajar el estrés y nos ayuda a sentirnos mejor. Claro. Pero cada uno es uno mismo, uno debe conocerse en ese sentido. Tenemos que hacer una breve pausa. Sí. Yo después de la pausa tengo varios mensajes para leerte que los vamos a compartir, pero se ha vuelto pandemia el coronavirus, así que le vamos a tener que dedicar un espacio de esta columna porque hay muchos disparates que andan acerca del coronavirus y me parece que hay que informar para que estemos tranquilos y no enloquecernos, ¿no? Y nada mejor que tenerte acá, Ricardo, para informarnos correctamente y no enloquecernos, porque me parece que se está generando una psicosis. No sé si a vos te da esa impresión. Sí, ya además desde que la OMS declaró pandemia, ayer gente, a las 2 de la tarde. La gente entró como que en pánico. Ahora estamos en una pandemia. En realidad es un término que no expresa que sea más grave la enfermedad ni que sea más contagiosa. Es simplemente de extensión geográfica. Pero a ver, la gripe de la Primera Guerra Mundial no fue mucho más caótica por los millones de muertos que hubo que este coronavirus. Esa también fue otra pandemia. Esa realmente hubieron todas son pandemias. Pero pandemias millones de personas. Pero pandemias son por la distribución geográfica. ¿Qué pasó? No por la cantidad de muertos. Y ni por la agresión del virus. Ajá. Ni por la agresividad del virus. Pero es este virus se contagia muy rápido, pero en realidad es poco agresivo. Es decir, se han muerto 2000 y pico de personas por el COVID de verdad. Sí. Llevan 12.000 por la gripe en Europa. Y eso no se dice. ¿Dónde está? ¿En qué noticiero lo escuchaste tú? Yo no lo escuché en ninguno. Por eso, vamos a hablar con serenidad, a manejar los números con tranquilidad, a informarnos cómo prevenir. Sí, por supuesto. Y los disparates que están corriendo por las redes, que también me interesaría que podamos ponerlos sobre la mesa, porque viste que es un lleva y trae y al final nos vamos enloqueciendo todos. Hacemos una breve pausa y continuamos aquí con la columna de Vida Sana del doctor Ricardo Velasco. Vida Sana, la columna del doctor Ricardo Velasco en Vivencias. Nos fuimos a la pausa, Ricardo, y estamos de lleno en el coronavirus. Ya un virus que no han habido todavía casos acá, pero que se espera que en cualquier momento llegue. Bueno, y están las medidas de prevención que ya las hemos hablado, pero me gustaría reiterarlas y poner también sobre la mesa todos los disparates que andan por ahí, que vos me estabas contando, que los has leído también por las redes, por eso uno ha leído de todo y le ha mandado hasta con información. Yo no sé cuál está el arte, dónde está la gracia en difundir falsas noticias, pero falsas noticias hasta con argumento. Yo creo que hay cierta dosis de maldad. Tal vez sea una competencia, algún tipo de interés de tipo, no sé, social o de broma que se pasó de la rosca. Claro, porque a veces hablar de enfermedades se puede embromar en muchas cosas, pero en las enfermedades hay que ver que mucha gente le genera un pánico, le genera temor, y es real, porque si la persona es sana, sin duda, cualquiera de estas virosis las va a cursar, la mayoría de ellas sin ningún problema.
El problema de aquellas personas que tienen un familiar internado, un familiar o un familiar mayor, o una persona con alguna patología respiratoria, con alguna patología metabólica, esa sabemos que cualquier proceso infeccioso, viral o bacteriano puede ser grave. Cualquiera. Entonces, la mejor virosis es la que no nos agarramos. Entonces, la idea es un poco la prevención, siempre es la prevención. Claro. ¿Qué decíamos? Hasta que no haya vacuna, que eso será un tiempo que llevará más, que habrá intereses económicos, que se estudiará más rápido. Los procesos de estudiar una vacuna, aunque se haya descubierto el germen, se empieza con voluntarios con animales, después con voluntarios de personas, y después recién cuando el estudio está cerrado en la seguridad y la comprobación de su bienestar, es que se puede sacar a la venta, se puede sacar a la difusión. Sí. Yo no dudo de que haya un interés económico, pero también un interés científico y humano de tratar de encontrar una respuesta. Claro. Ahora, lo que está haciendo la Organización Mundial de la Salud es simplemente, al declarar una pandemia, es un tema de territorialidad. Quiere decir que se ha extendido en mayor cantidad de países, quiere decir que se ha extendido a todos los continentes, en más, en menos, países más, países menos, y eso implica de epidemia, de ser solo la etapa de encerrar y tratar de que no se expanda, a pandemia. Quiere decir que ya ha recorrido, ya está. Se ha expandido. No significa que sea el virus más agresivo, no significa que tenga más mortalidad, simplemente que el virus, por X razones, después encontraremos las explicaciones, si es que por 15, 20 días, porque fíjense, ayer hablaba el Ministerio, primer caso que se describió fue hace 66 días. 66 días es nada. Hace 66 días fue que empezó el primer caso de coronavirus con diagnóstico, que se descubrió. Claro. O sea, en la historia de la medicina, en cualquier historia, no es nada. Claro. Y de ahí hemos tenido, desde los fenómenos económicos, porque en parte de las noticias de la enfermedad como tal, coronavirus, ha venido también un impacto económico. Claro. Yo la gente no sé si no se preocupa más por el impacto, porque lo que cae en las bolsas, porque se cerró Italia, porque en España no te dejan viajar, porque no dejan venir a la gente, o por la enfermedad, por el coronavirus, porque llevan 120.000 contaminados, es verdad, y lleva 2.000 muertos. En realidad lleva el 2%, claro. No ha aumentado. Pero no hay como generar psicosis, me parece. Exacto, ¿no? Bueno, esto me parece que yo no sé cuál es el interés de que se genere una psicosis, un miedo hacia atrás. Seguramente creo que las autoridades acá, estas y las anteriores, creo que la han manejado con el criterio, con buen criterio, en el sentido que hay que tomar medidas, hay que estar informados, hay que estar atentos a nivel internacional, y las medidas deberían tomarse para este virosis o para todas. Aparte llega el invierno y empiezan los problemas respiratorios, las gripes que están todos los inviernos, llamadas como quieras. Ahora se empezaron a difundir noticias que realmente yo no sé con qué voluntad, con cuál era la idea de que el virus se desactivaba a los 26 grados, que se tomaran líquidos. Ese tipo de cosas. Fíjense que si desactivara el virus a los 26 grados no lo tendríamos ninguno. Porque el interior nuestro hay 37 grados, así que al ingerirlo se desactivaría automáticamente, al tomar en contacto con nuestras mucosas, o sea, lo cual parece ya hasta de poco criterio, pero de poco criterio cuando uno está en una etapa de miedo, de histerismo, de pánico, uno no empieza a analizar la información que nos estás dando, sino que nos quedamos con lo peor. Claro. Que aquello que si una persona llega a toser o estornudar, a más cercano de 4 metros podemos estar todos contaminados, y seguramente, claro, como nuestro organismo no conoce este virus, seguramente si nuestro estado inmunitario, 7 de cada 10 personas se van a contaminar. Algunas se lo harán leve, y aquellas que tengan alguna patología lo podrán hacer más complicado. Una tos, una fiebre alta, tos seca, fiebre alta, cuadro de dificultad respiratoria, dolor de cabeza. Esos son los síntomas en los cuales comienza. Y ahora, empecemos por los cuidados, ¿te parece? A ver, ¿qué son los cuidados que tenemos que tener? Bueno, los cuidados primero es el aislamiento. Si yo
presupongo, primero, si hay una zona donde aparentemente hay un brote importante, es decir, como demora 15, 20 días, antes pensábamos que era una semana, ahora sabemos que son 20 días, quiere decir que la persona puede estar contaminada y contaminando y no ser consciente. Claro. Por lo tanto, esa persona fue a un trabajo, sube un ómnibus, fue a un teatro, fue a un concierto, fue a un Autoaislarse. estadio y sigue contaminando gente a su alrededor. Claro. Por eso es la difusión tan importante. Por eso se planteó, que fue un poco discutido en primera instancia el aislamiento que hizo China, pero en realidad les dio resultado. Claro. Cuando hicieron un aislamiento, cerraron a Sí, todo el sí. mundo, no lo pudieron hacer con los extranjeros, por eso se expandió hacia el extranjero, Claro. pero en realidad aislaron 10 millones de personas y China está demostrando ahora que a los 66 días del primer paciente, Caso, sí, sí. hoy por hoy está en una meseta y está tendiendo a descender el Sí, número sí, de sí. diagnósticos. Quiere decir que el resultado se está resolviendo Claro. sin que se resuelva del punto de vista mayor, que sería la encontrar una vacuna donde Ujú. pudiéramos realmente curarlo. Claro. O sea, prevenirlo, ¿no? Ujú. Lo que nos queda en la prevención es las formas que tengamos de higiene en realidad. Es decir, tratemos de no de estornudar y taparnos con el codo, o de usar el uso del pañuelo descartable, tratar de no usar el pañuelo de tela, que el pañuelo de tela es un reservorio de todas las bacterias, pero eso tiene que ser para todo el año. Claro. El pañuelo de tela es más una prenda de vestir. Ya ¿Tá? ni se usa casi. Bueno, pero es una prenda de vestir y no es una prenda que tenga una Claro. función Sí, específica. sí, sí. ¿Eh? Y el lavado de manos, que también... El lavado de eso manos es siempre, fundamental. ¿no? Pero el lavado siempre de para manos cualquier con agua y jabón, refregando un par de minutos, pero un par de minutos de ansiedad, no un par de minutos de reloj. Ujú. Un par de minutos. Nos parece que decimos, sí, yo me lavo bien. Vamos a contar, alguien ponga un relojito y cuente cuánto demora Es en mejor lavarse el las manos. lavado de manos que el alcohol en gel. Siempre el lavado de O el el alcohol. alcohol en gel es un sucedáneo. Ujú. El alcohol en gel, en realidad el acto, la parte activa del alcohol en gel es el alcohol. Yo Claro. prefiero que te eches un chorro de alcohol en las manos, de alcohol blanco, a que el alcohol en gel. ¿Qué pasa? El alcohol en gel lo podemos transportar, no se Claro. evapora, Sí, sí, lo sí. podemos llevar en un frasquito y lo... Ahora, el alcohol en gel es un sucedáneo. El lavado de manos Es lo mejor. es lo que está aconsejado siempre. El lavado de manos, el secado con toallas de papel o descartables, Claro. ¿verdad? No uso, salvo a nivel familiar y el uso personal de cada uno su toalla, Ujú. ¿verdad? No sería lo más aconsejable, porque donde permanezca la humedad puede permanecer hasta 5 o 6 horas el virus allí. Y Claro. por lo tanto, la primera persona que vaya a tocar eso se va a contaminar las manos, se va a contaminar la cara y ahí va a ingerir obviamente los virus. Ujú. El uso del tapaboca. Los tapabocas es otra A cosa ver, eso que es nos ha importante. dado, que nos ha dado también, uno ve en las fotos y ve en las películas y ve en los chinos, Justo los japoneses. trajiste, a ver, trajiste Sí. el tapabocas, a ver. Exactamente, traje en tapaboca, porque se ha puesto una especulación con el precio de tapabocas que ahora le estamos echando la culpa al dólar, les estamos echando la culpa, es una especulación que se está Y el haciendo. alcohol en gel me decías que está un disparate. Y el precio. alcohol en gel está 4 veces más caro, Qué disparate. también ¿no? por el suba del dólar. Ahora todo tiene la culpa del dólar. Suerte que subió el dólar, Claro. si no, ¿a claro. quién le echan la culpa? Es Sí, decir, sí. No, eso me parece que acá están Eh, especulando con que hay exacto, demanda, eso ¿no? me parece que hay una falta de conciencia Sí, sí, colectiva. Me parece claro. que a algún empresario la conciencia colectiva le está fallando Le a está alguien. fallando. En cuanto al tapaboca, ¿el tapaboca para qué? Si yo soy portador de un coronavirus, el uso del tapaboca es para que no, si tuviera que moverme o estuviera en la etapa en el cual sea un probable contacto, no esté diagnosticado todavía, uso el tapaboca para cuidar el ambiente de los que me rodean, tratar de no contaminar a los demás. Pero a su vez ese tapaboca, una vez que se humedece con mis secreciones, sea el tapaboca descartable de 5 pesos, que Sí. ahora valen 20, o sea el tapaboca de 500 pesos, que tiene el filtro N95 y que filtra todas las partículas, una vez que se humedeció, se contaminó. Ajá. Y lo descartable es descartable. Sí, sí, o sea, O lo sea, usaste y tenés que tirarlo. Y tenés que tirarlo. Sacarlo de las piolas. A de ver, donde- ¿cómo se saca? Eso es importante. Nunca tocar el sector húmedo, nunca el sector donde va Se la saca respiración. desde las piolas. Exactamente, de las piolas se dobla de sí mismo y ahí se descarta. Si no te estás Y contaminando. después lavarte las manos. Claro.
para ponértelo previamente, lavarte las manos primero, agarrado de las piolitas, ajustarlo, ponerlo a nivel de las orejas y ajustarlo a nivel de la nariz. Y eso, nunca se debe tocar la parte donde respiramos, porque donde toquemos allí ya estamos contaminándolo también. Y también es muy importante esto que decís de que no se tiene que humedecer, ¿no? Exacto, pero cuando se humedece, ya las secreciones están allí, entonces se contamina. Bueno, otra de las medidas, y nos tenemos que ir, Ricardo, es que lo del mate, que cada cual tome su mate. Y me gustaría irme con esto porque un país que tomamos mucho mate. Claro, el mate obviamente, el mate al estar en contacto con la secreción salivar, cualquier secreción nuestra, cuando tengamos una virosis va a estar presente en todas nuestras secreciones. Está en nuestras lágrimas, está en nuestra secreción. Sí, por eso también lo conjuntival, del tapaboca que decías, claro, que de nada sirve el tapaboca si no tenemos lentes. Bueno, si alguien está estornudando cerca o tiene algún tema, si estamos, obviamente entra por todas las mucosas. Claro. También entra por la mucosa conjuntival. Por lo tanto, el tapaboca más excelente, y el tapaboca, vuelvo a decir, si yo lo uso como prevención, debería usarlo, me pongo en esto, y en realidad el filtro que respiro es relativo. Si alguien me va a estornudar más cerca de los 4 metros, me voy a contaminar igual. Va a ser una barrera más. Claro. La barrera mejor va a ser que la persona tenga la conciencia de estornudar y ponerse su codo. Algo que decías, usar el pañuelo de papel descartable. En los ómnibus, que sería importante que hubiera alcohol en gel y que se mantuvieran las ventanillas abiertas. ¿Se acuerdan cuando se hizo el H1N1? Que había reglamento, inclusive estaba el digesto municipal, que tenía que tener 2 ventanillas, un pleno invierno, 2 ventanillas siempre abiertas, y que todos los buses tenían el alcohol gel. Eso no se derogó. ¿Por qué no se usa ahora? Eso entonces debería estar vigente. Abran las ventanas porque la prevención, si viene el COVID, bárbaro, seguramente vendrá, pero más vale tratar de tomar las prevenciones para que no venga. Claro. ¿Tá? Si viajamos en ómnibus, abramos las ventanas, usemos alcohol en gel. Ahora que estamos en plena epidemia, sin entrar en pánico, sin entrar en terror, tratemos de no ir a sitios cerrados. Tratemos, si tenemos un familiar que puede ser la población de riesgo, o un niño muy chico, menor de 4 años, o un abuelo, o convivamos o vemos una persona mayor de 75, ¿verdad? O un paciente enfermo, tratemos de no contaminarnos para no llevarle el contacto a esa persona. Claro. Y te dejo porque sé que estamos penalizando, pero... es que no nos fuimos a la pausa de -4, nos tenemos que ir ya. Muchísimas gracias, Ricardo. Favor. Nos encontramos el próximo jueves. Gracias a Alejandro Barreto en Controles, gracias a todos. Vivencias.